con Dios. Entonces ya sabe si está manejando, pues no, ¿verdad? Pero si tiene la posibilidad, váyase a su Biblia digital, marque este texto, porque creo que hay muchas perlas. Vamos a comenzar entonces en Éxodo 16, del 1 al 18. El día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Allí, en el desierto, todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y le reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. El Señor le dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Para ver si ustedes obedecen o no mis leyes, cada uno debe usted de salir todos los días y recoger la porción para ese día. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días. Vamos al verso 6. Entonces Moisés y Aarón les dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto y en la mañana van a ver la gloria del Señor. El Señor los ha oído murmurar contra Él porque nosotros no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés dijo también: por la tarde el Señor les va a dar de comer carne y por la mañana les dará pan hasta que se harten, porque el Señor los ha oído murmurar contra Él. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés le dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y continúa el versículo 10. Y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer, sobre la superficie del desierto podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Y esto es lo que el Señor ha ordenado: que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recoja 2 litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda. Entonces los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros, y al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. A mí me da un poco de gracia leer este pasaje por la poca memoria que el ser humano tiene. Sí. Recuerden ustedes, acababan, digamos, no sé exactamente el lapso, pero acababan de pasar caminando en seco en medio del mar y están reclamando estar en el tiempo de esclavitud, y me da mucha gracia porque dice: esta tarde van a darse cuenta que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, a mí se me hace como una ironía de decir: ya pasaron en seco el mar y no les ha caído el 20, como dicen por ahí, de que ya lo saqué de Egipto. Pero pareciera, uno dice: ¡cómo qué bárbaros!, ¿verdad? Pero ¡qué bárbaros, tremendos! Pero uno es igual. Sí. Uno es igual. Si uno hace memoria y se presta atención y se escucha cuando uno habla, es igual. A mí lo que me pegó fuerte y me pegó durísimo fue el versículo 8, donde dice: porque el Señor los ha oído murmurar contra Él. ¿Quiénes somos nosotros? Y dice: cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros. Y está hablando Moisés, ¿verdad? No murmuran contra nosotros, sino que están murmurando contra Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando estamos en una situación, empezamos a murmurar y a quejarnos, ¿verdad?
Y realmente, si nosotros somos personas que realmente confiamos en Dios y que pensamos que realmente todo obra para bien para los que confiamos en el Señor, ¿contra quién estamos murmurando? ¿Me entienden? O sea, yo he visto por ejemplo, mucha gente como yo de Argentina o de cualquier otro país que viene a otro país, emigra, ¿verdad? Y al rato está, ay, es que allá comíamos tal cosa, es que allá tal cosa, es que allá la gente es de tal forma y allá... Y realmente, y ves gente que ya lleva 20 años, 15 años y sigue hablando de lo mismo. Entonces, creo que este pasaje nos tiene que hacer reflexionar sobre la murmuración que no trae nada positivo a nuestra vida, que enfurece al Señor, ¿verdad? Porque lo hace enojar, Aner, o sea... Sí, totalmente. Y sabes una cosa, yo sí me puse a verificar, dije, bueno, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Será que había muerto gente de hambre? En el camino se les habían agotado las provisiones y según los comentaristas, no existe esa evidencia que alguien hubiera ya muerto de hambre o que hubieran pasado ya escasez, se les habían acabado las provisiones. Al contrario, empieza esa murmuración. Pero ¿cómo recordamos nosotros las cosas del pasado y cómo podemos exagerar y cómo podemos... Y que en este caso ni siquiera eran buenos tiempos, ¿verdad? Sí, eran esclavos. Eran malos. Entonces, ¿cómo lo recordamos? Y cabalmente tiene que ver con ese corazón muchas veces mal agradecido, ¿verdad? Y yo, de verdad, pensando en este año, al iniciar el año, decía, Dios mío, permíteme recordar de las cosas buenas, permíteme ver lo positivo, permíteme ver lo bueno en la gente. Señor, permíteme hablar de las cosas buenas que nos están pasando, ver el futuro con esperanza. Y no hablamos de ser ingenuos, pues, pero simplemente fijarnos en lo positivo, agradecer a Dios, bendecir a Dios por las nuevas oportunidades. Qué lindo poder iniciar una nueva semana y qué lindo poder tener nuevos desafíos en este mes, en este año. Pero lo enfrentamos diferente, ¿no? Cuando vamos con esa actitud enfocada en lo bueno, Rubén. Así es, ¿no? Y yo leí el contexto de esto cabalmente, estudiando un poquito el pasaje, y es que ellos venían de Elim, ustedes recordarán, y Elim dice que era un lugar de abundante provisión, dice, donde habían 12 pozos, 70 palmeras, buena agua, tamariscos, acacias y altos pastos, dice. O sea, la descripción pinta un lugar que era extraordinario, ¿verdad? Comparado con el desierto. Exactamente, y venían de allí. Entonces, ellos, me imagino que su pensamiento inicial fue, ¿por qué me sacaste de allá? Y ahora que he pasado por este lugar donde tengo provisión, me traes a este lugar donde no hay nada, ¿verdad? Entonces, esa comparación, esa inconformidad, yo creo que es la que todos vivimos todos los días, ¿verdad? Porque ¿qué tomamos de referencia el pasado sin saber de que Dios tiene unos planes para nosotros completamente diferentes y mejor que los nuestros? Claro. Y esa es la parte que nos cuesta entender, ¿no es así, Julito? Sí, y fíjense que me llamaba mucho la atención porque en Eclesiastés nos habla de no añorar viejos tiempos porque no es sabio, ¿verdad? Y entiendo desde el pasaje o desde la perspectiva de lo que vamos a conversar hoy con el libro, no solamente tiene que ver con cosas negativas, sino también quedarnos estancados con cosas positivas que nos pudieron haber pasado anteriormente y no avanzamos, sino que nos quedamos disfrutando o recordando esas viejas glorias. Ajá. ¿Verdad? Así Y es. nos quedamos estancados también ahí con esas viejas glorias. Bueno, recordemos también otra historia de la Biblia cuando el ángel de Jehová saca a Lot y a la esposa, ¿verdad?, de Sodoma y le dice, no miren para atrás. Y la esposa mira para atrás. Ajá. Y cuando mira para atrás, pues se convierte en una estatua de sal, ¿verdad? ¿Y qué lección también nos deja eso? Que cuando a veces el Señor tiene procesos donde nos va a desarraigar de lugares, nos va a sacar de lugares, ¿verdad? Y no tenemos que estar constantemente mirando para atrás, porque mirar para atrás también añora esa melancolía, esa comparación, lo que decía Rubén, ¿verdad? El estar comparando el lugar donde vivían con el desierto. Y se nos olvidan las cosas impresionantes que el Señor está haciendo, porque si nos ponemos a pensar en esta historia en particular, el Señor abrió el mar. Sí. O sea, ¿a quién se le puede olvidar eso, verdad? Pero sí, se les olvidó a corto plazo. Sí, bueno, no sé, no lo tenían tan presente. Y otra cosa que me llama mucho a mí la atención es esto. Cada uno tenía que salir a recoger su provisión del día. Sí. Y si yo era alguien pudiente, por así decirlo, no le podía pedir a otra familia que trajera también la provisión para mí. Cada uno tenía que traer. Y es interesante porque dice, al que recogió mucho no le sobró. Y al que ni tampoco le faltó, al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente
para comer. Y veo varias cosas acá. Uno es el trabajo dignifica, el trabajo Dios nos lo puso no como castigo, sino que para dignificar al hombre. Ese trabajo que iniciamos el día de hoy es un regalo de parte del Señor. El Señor lo utiliza como una fuente de provisión para cada uno de nosotros. Es una bendición y damos gracias al Señor por el trabajo que tenemos. Esa es una, ¿verdad? Y tenemos que ver esa oportunidad con gratitud, el trabajo. Segundo, la responsabilidad que hay, ¿no? O sea, es una responsabilidad de salir, de dar mi mejor esfuerzo, Ajá. pero también Dios también ve cómo lo administro. No desperdicia nada, ¿verdad? Porque aquí, y yo me pongo a pensar cuando el último día requería un poquito de fe, ¿no? Porque yo tenía que recoger para el día siguiente y puede ser que yo agarrara más, ¿verdad? Porque digo, Dios mío, ya esto por si, ¿verdad? Por si las moscas. Por si las moscas. Sin embargo, lo que agarro de más se desperdicia, ¿verdad? O sea, no funciona. Y muchas veces podemos estar con ese afán, ¿verdad? De acumular. Sin embargo, Dios quiere que disfrutemos nuestro trabajo, que disfrutemos de la provisión, que seamos diligentes sin lugar a dudas. Yo recuerdo que una conversación con Ronnie decía, bueno, a mí me gusta la palabra diligente, no así el trabajo duro, porque muchas veces uno puede decir trabajar muy duro, no en lugar de diligencia. Sin embargo, Dios premia esa diligencia. ¿No? Y cabalmente lo que decías, yo veía ahí dos milagros, ¿verdad? Primero, el hecho de que cayera ese rocío, ese maná que cayera. Y segundo, el que dice que si recogían más te era suficiente y si recogían menos era también suficiente. O sea, había una multiplicación ahí también, ¿verdad? O una reducción de los recursos. Y a mí me llamaba la atención y cabalmente Julio lo decía, me daba medio risa porque era como una cuestión de murmuración y yo me imagino al pueblo. O sea, Ay, sí, el pueblo, ya vieron. Ya me imagino eso. Se dieron ¿verdad? cuerda juntos. Si tiene algún parecido es puritita coincidencia, créanme. Todo el mundo empezaba a murmurar y a hablar del Señor y él en el versículo 8 les dice, esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. El 7, perdón. Y en la mañana van a ver la gloria del Señor. Era una profunda incredulidad Sí. en la que ellos habían entrado nuevamente viendo hacia atrás, olvidándose de la palabra, de las promesas y olvidando los milagros y la ayuda anterior que Dios les había dado. Entonces estaban cegados en esa murmuración. Óigase bien, todo aquel que tiene oídos para oír, escuche, ¿verdad? Después de la murmuración viene la incredulidad. Pero ¿saben qué me encanta en medio de todo esto? Que Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Están murmurando, quédense sin comer ahí. nada. Ay, no. Sin embargo, en medio, Padre, es bueno. en medio de todo eso, creo yo que muchas veces, aunque estemos estancados en el pasado, en el dolor o en las victorias, y estemos anhelando, porque el otro día conversaba con alguien que me decía, es que ahora estoy trabajando en tal lugar, pero... Malaya, aquellos años cuando estaba en tal lugar y ese lugar y suspirando, ¿verdad? Y dejamos de ver la provisión de Dios y la misericordia del Señor. Y Dios en medio de la murmuración y todo, les da pan, les da necesario hasta que se saciaron, ¿verdad? Y entonces, y tenían abundancia cada día y creo que era parte del trabajo de hacerlo todos los días, como decir, no se les olvide cada día que aquí ¿Quién es su están proveedor? mejor, ¿verdad? Porque eso, tienen un ¿Quién proveedor. es su proveedor? Y yo quiero animarlos a todos para este año, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos metas, ¿verdad? Porque en el trabajo tenemos que hacer nuestras metas, tenemos que hacer nuestra proyección de cómo nos va a ir. Y también en lo personal, ¿verdad? Tenemos que planear nuestro año, qué vamos a invertir, dónde vamos a viajar o cosas así. Que nuestra mente esté puesta en Dios, no en las circunstancias, porque nuestro proveedor, así como les pasaba a los israelitas que ese ejercicio diario de tener que recoger, les recordaba constantemente que nuestro proveedor es Dios. Él es el que nos da la justa medida que nosotros necesitamos y así mismo va a ser este año. Así que tenemos que tener esa fe, no tenemos que vivir estancados en épocas pasadas o en glorias pasadas. Porque el Señor tiene cosas nuevas y tiene milagros nuevos. A Él nunca se le acaban los milagros. Entonces tenemos que pensar, sí, obviamente con cautela y no ser ingenuos, como decía Aner, pero entender que nuestro proveedor es Dios.
y no la circunstancia, porque aquí estaban en el medio del desierto, ¿verdad? Así que no me imagino cualquier otra circunstancia que usted pueda tener en su vida en este año que pueda parecerse a un desierto, ¿verdad? Así es. Así es, totalmente. Y así es de que este año el Señor va a manifestar su gracia sobre usted. La gracia del Señor. Hay esperanza en el Señor y hacemos lo que nos corresponde. El día de hoy haremos nuestro mejor esfuerzo, redimiremos el tiempo de la mejor manera, seremos muy productivos, daremos gracias a Dios por las oportunidades que tenemos de estudiar, de trabajar, de velar por una familia y nos llenaremos de fe, llenaremos de esperanza y así iniciamos esta semana dando gracias a Dios por las oportunidades que tenemos enfrente. Las oportunidades son nuevas, las misericordias son nuevas, la gracia de Dios es nueva para nosotros, está abundante ahí. Y en lugar de fijarnos en lo malo y de criticar lo malo, vemos con esperanza el futuro, Rubén. No, y es que es extraordinario ver que las señales del Señor llegan en los momentos más difíciles y en los desiertos más inhóspitos, ¿verdad? Porque llegó en ese momento y creo que nosotros cada uno hemos experimentado atravesar esos desiertos y cuando lo hablo es porque nos falta tanto, nos sentimos tan solos y no vemos los recursos inmediatos a la mano. Y Él te está diciendo a través de este pasaje, confía en mí, porque yo me voy a glorificar con cada una de las cosas que te dé. Esa provisión, esa bendición en medio del desierto, de la soledad, de la frustración, o qué sé yo, de ese dolor que probablemente estemos experimentando. Él ha prometido estar con nosotros en cada momento. Y Él mismo se glorifica en cada uno de estos milagros, porque ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Agradecerle a Él por lo bueno que ha sido, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si me acompañan en una pequeña oración en este momento? Y le invito a usted ahí que está, tal vez ya va en su vehículo o probablemente ya está preparándose para salir o está llegando a su trabajo, cambiando de turno, no sé, llegando a la universidad, al colegio. ¿Qué tal si juntos podemos decirle al Señor que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos da esa provisión que necesitamos diariamente y que nos es más que suficiente? Oremos juntos. Bendito Señor, qué privilegio venir esta mañana delante de tu presencia y ser escuchados, Dios. Ese es el primer milagro, saber de que somos escuchados a través de lo que dice nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Padre, gracias porque creemos, Dios, de que tú eres un Dios de provisión, eres un Dios de salvación, eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Nos permites ver milagros. Y esto, Señor, debe quedar sellado en nuestra mente, Dios, y en lo más profundo de nuestra alma, porque esto es lo que nos lleva a entender que tú eres nuestro Dios y que tu mano nos sostiene y que solo tomados de tu mano, Señor, estaremos conscientes y confiados, Señor, de que hay seguridad en ella. Padre, te ruego que todos aquellos que hoy estén padeciendo de este tipo de duda, de incredulidad, Señor, se haga abierto su entendimiento y puedan conocer que tú eres el Dios que nos acompaña todos los días. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo hice el comentario de alguien que me dijo Malaya y por ahí me dice producción, para si alguien nos está viendo en otro país, Malaya tiene que ver con ojalá estuviera, ¿verdad? Con anhelar tiempos anteriores, ojalá, ¿verdad? Dícese del recuerdo del pasado. Por cierto, un oyente nos dice, Enrique Guerra dice, hola amigos, gracias a Dios. El lunes hace poco tiempo escuché una frase que dice, tu pasado es terrible, pero es precisamente eso, pasado. Me llamó la atención porque dice una verdad para todos. Me gustaría ganar uno de los dos libros. Así que participe también como Enrique Guerra, compartiéndonos qué ha aprendido usted acerca de dejar el pasado, poner fin al pasado y sea también ganador de uno de estos dos libros, 8 ediciones ganadoras, cambie su trayectoria. Aner, también es importante que recordemos lo que se viene con el Bible Challenge para este día. Correcto, el día de hoy nos corresponde leer Job, estamos leyendo Job. Por cierto, la introducción de esta lectura de este año es preciosa. Esos 8 minutos o 10 minutos de explicación es hermosísimo. ¿Por qué le pasan cosas buenas o cosas malas a gente buena? Y el día de hoy tenemos el reto de leer vamos a ver qué capítulo es, el Job capítulo 15 y Job capítulo 16, donde Eliafaz reprende a Job y Job también se queja. Algo que me gustó el día viernes también que decía Fernando, Hugo y Ronnie cuando estaban conversando era que es el delante de Dios que podemos expresar nuestra queja, ¿no? Y así lo hace Job.
Job se queja delante de Dios y es ahí donde nosotros tenemos que expresar nuestra queja. Así de que le invitamos a que se una con nosotros a la lectura de la Biblia a través del Bible Challenge el día de hoy, Job 15 y Job 16. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos muy pronto con más de Vaya con Dios. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Y continuamos con este libro que está increíble y vamos a leer un segmento que está titulado Pon fin al pasado. ¿Recuerdas la película Napoleón Dinamita? ¿Recuerdas al tío rico de Napoleón? El tío rico, a su mediana edad, no tenía nada que mostrar en su vida. Atascado en su rutina y sueños no alcanzados, cuando en la película él escucha sobre la máquina del tiempo de Napoleón, allí vuelve deseoso. ¡Ay! Si desearía poder hacer marcha atrás, podría lograr algo, pensaba. Esta película del año 2004 que menciona que es una película casera y que se volvió una película muy famosa, dice que toda la vida del tío rico de Napoleón estaba enmarcada por la decepción de no aprovechar su oportunidad y no ser un jugador profesional de la NFL y de no ganar en el fútbol en la secundaria. El entrenador me sacaría en el cuarto tiempo y estaríamos en los campeonatos estatales, fantaseaba. No tengo ninguna duda en mi mente, decía. Y por eso el autor continúa diciendo, todos conocemos a personas que están atascadas en el mismo tipo de rutina, ¿no es cierto? Si somos sinceros, eso probablemente nos incluye a nosotros hasta cierto grado. Después de las creencias limitantes, la siguiente barrera más común que encontramos para alcanzar nuestro mejor año es el pasado. Lo arrastramos como si fuera un camión lleno de muebles rotos. No podemos considerar plenamente el futuro porque estamos demasiado atados a lo que ya sucedió. No quiero que esto te suceda a ti. Si quedas atacado en el pasado, por muy bueno que te haya sido, esto evitará las experiencias de tu mejor año. El paso 2 de los 5 que veremos explica cómo obtener la resolución que necesitas. He pasado, dice el autor, la mayor parte de mi vida profesional en el campo editorial. He trabajado prácticamente en todos los empleos en el negocio, mercadeo, editorial, gerencia. Incluso pasé algún tiempo en representación literaria y gerencia de artistas. Ahora permíteme contarte esta historia que ilustra lo que abordaremos hoy. Uno de mis clientes tenía a sus espaldas varios proyectos muy exitosos y yo lo estaba preparando para lo que mi socio en el negocio y yo esperábamos que sería un nuevo contrato muy importante. Me estuve partiendo el alma, trabajando casi todo un año, enfocándome exclusivamente en este solo cliente. Antes de llevar el libro a los editoriales, mi socio y yo realizamos una gira de 90 días en 30 ciudades con nuestro cliente. El resultado fue fantástico. Reunimos entre 1,500 y 2,000 personas por noche. Cuando terminamos, mi equipo y yo estábamos agotados, pero valió la pena. La casa editorial que nuestro cliente tomó nota y ofreció un contrato preferente para 2 libros por $1 millón cada libro. Vaya, mi socio y yo estábamos eufóricos, habíamos invertido mucho en esta tarea y estaba a punto de producir grandes resultados. Se lo dijimos a nuestro cliente y esperábamos tener una respuesta entusiasta, pero entonces nuestras llamadas no eran respondidas. Había un silencio sepulcral. Algo estaba sucediendo. Después de intentarlo durante varias semanas, finalmente recibimos una respuesta. Estaba escrita en términos legales, pero el mensaje era claro. A punto de conseguir mi mayor contrato hasta la fecha, me despidieron. El trato que yo había preparado para mi cliente era muy importante, pero eso le hizo pensar que podría pescar un pez incluso más grande. Firmó con una agencia que le prometió mejorar las condiciones. Mientras tanto, yo me quedé en la lona y sin nada que mostrar a cambio de mi inversión de todo un año. Eso me hizo caer en picada. Yo era un caos emocional. Sentía que mi carrera había terminado. Esta experiencia me permitió estudiar más a fondo acerca del pasado. Pasar la página del pasado es una parte esencial de diseñar un futuro mejor. Los psicólogos Daniel Kahneman y Dale Miller dicen que el razonamiento discurre
no solo hacia adelante, sino también hacia atrás, desde la experiencia de lo que nos hace recordar o lo que nos hace pensar. Ellos lo denominan el poder de pensar hacia atrás. Si queremos experimentar nuestro mejor año, necesitamos aprovechar el poder de pensar hacia atrás para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos poner fin al pasado hasta que reconozcamos lo que ya hemos experimentado. Como me dijo un amigo, una experiencia no está completa hasta que es recordada. Ahora veamos los tipos de razonamiento que ambos pensamientos nos ofrecen. Pensar hacia atrás nos da aprendizaje, conciencia y análisis. Y pensar hacia adelante nos da acción, posibilidad y progreso. Podemos razonar hacia adelante y hacia atrás. Pensar hacia atrás nos permite aprender y crecer, lo cual facilita un mayor progreso en el futuro. No podemos simplemente ignorarlo o desear que se aleje. Cualquier cosa que hayamos experimentado en los últimos 12 meses o incluso más atrás, debemos abordarlas. Intentar de ignorarla simplemente regresará para mordernos. ¿Cómo? Por medio de nuestros pensamientos. Wow, qué tremendo. Y quisiera remencionar esta parte. Pensar hacia atrás nos da aprendizaje, conciencia, análisis, y pensar hacia adelante nos da acción, posibilidad y progreso. Y yo aquí quiero contarles un testimonio personal acerca de esta parte. Resulta que tuve una relación de amistad con una persona en la que yo consideraba un muy buen amigo, y tiempo adelante me sentí, traicionó la amistad, ¿verdad? Y eso de verdad me dolió muchísimo, y sin darme cuenta me empecé a bloquear y a tratar de no abrirme con más gente, ¿verdad? Así, a ser muy hermético, hasta que me di cuenta que me estaba haciendo daño en esa parte, ¿verdad? De no abrirme con más gente y esa parte, pero llevó un proceso de sanación, pero tuve que ir atrás y ver qué pasó, qué sucedió, para que no vuelva a repetirse lo que en ese momento me provocó un malestar, ¿verdad? Pero no siempre es fácil volver a ir atrás y recordar esas partes de sentirte decepcionado, de heridas y esas circunstancias. Hay que ir a Kairos. No, pero sí, de verdad, o sea, cuesta mucho, ¿verdad? Mirar para atrás, pero en modo de no de estar revisando y yo le dije y él me dijo y no sé qué, y entonces yo hice tal cosa. No, sino que mirar realmente las cosas mirar para atrás solo para mejorar, ¿verdad? Es bien diferente, porque una cosa es quedarse en el pasado y darle vuelta para atrás, para adelante, para un costado. Seguir tocando la herida. Exacto, seguir ahí. Y otra cosa es analizar las cosas, tomar responsabilidad, como lo decía la cápsula de Anner, hacerse cargo de lo que te toca, ¿verdad? Y entenderlo como un aprendizaje, correcto, como un seminario de lo que no volverás a hacer. Es muy diferente. Yo me recuerdo cuando fue la pandemia, pues yo acababa de abrir un negocio 6 veces más grande que el que tenía antes, ¿verdad? Entonces, una gran inauguración, súper grande, cursos multitudinarios, teníamos artistas invitados. Era hermoso, ¿verdad? Pero después vino la pandemia, ¿verdad? Y el sostener eso durante tanto tiempo se sostuvo durante 2 años y medio, ¿verdad? Entonces se tuvo que cerrar y me tuve que regresar al origen, ¿verdad? A donde había comenzado, que eran unas oficinas que tenemos administrativas. Entonces volver a empezar ahí fue doloroso, ¿verdad? Y uno quiere como... Y se queda ahí como estancado y en la remembranza de que cuando yo tenía esa gran tienda... Y me pasa, ¿verdad?, que toda la gente me escribe y no falta un mensaje por día que la gente me diga, todavía están ubicados en bla, 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 ¿verdad? Y te vuelve y te toca la herida. Y vos decís, esta persona hace 3 años que no me compra nada. Pero uno tiene que superar eso, reinventarse, ¿verdad? Reinventarse, ser diferente. Y miren, Dios es el dueño de la creatividad. Entonces, Dios es creador por excelencia. Y cuando nosotros tenemos un corazón sano, entonces, y no estamos tan ocupados rebobinando y retrocediendo y dándole, podemos escuchar la voz de Dios y Él nos
presta esa creatividad, ¿verdad? Para que nosotros tengamos nuevas ideas, nuevos comienzos, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es muy emocionante, pero podemos estar perdiéndonos de eso si estamos atorados como en ese embrollo, como un ovillo de lana, ¿verdad? Ajá. Queriéndole encontrar y la vuelta y nunca salir de ese pequeño ovillito y no ver lo que todas las posibilidades que vienen por delante. Y seguramente para todas las personas que hemos estado en ventas, esta historia de Michael Hyatt no nos es desconocida, en la cual nosotros Exacto. invertimos en demostrar un nuevo producto, un nuevo sistema, Y una que el nueva cliente forma, se va. y luego que el cliente se va con otro, ¿verdad? Que o muchas veces ya está convencido de la solución, pero tiene que sacar a licitarlo por 3 cotizaciones y de repente nosotros no somos los favorecidos por un poquito de diferencia. Y seguramente decimos, este le va a ir mal, ingrato. Y le va bien, ¿no? Y le va. Pero ¿sabes qué? Aquí el tema es reflexionar en el pasado. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor de tal manera de que no me vuelva a pasar? Porque ese tema de tropezar de nuevo con la misma piedra, es decir, que nos vuelva a ocurrir el mismo error una y otra vez, es porque tal vez no hemos sentado, no hemos hecho un análisis y no hemos sacado conclusiones de tal manera que no nos vuelva a suceder. Pero es un tema de reflexión y es un tema de avanzar. Y claro, esa reflexión suele ser muchas veces dolorosa, que hice mal. Algo que me gusta hacer, y yo les recomiendo a mis oyentes, si usted tiene la oportunidad de liderar equipos, es hacer una pausa y decir qué hicimos bien el año pasado, qué no hicimos tan bien, que podemos mejorar. Exacto. Y por qué esas cosas no nos salieron tan bien. Y sacar ahí conclusiones con su equipo de trabajo, establecer ciertos lineamientos para este nuevo año y seguir adelante, pero no machacarlo, ¿verdad? el error, porque sin duda eso nos baja la moral, pero simplemente utilizarlo como una reflexión. No, y Maki leía precisamente esta parte, este segmento del libro que decía que si queremos experimentar nuestro mejor año, necesitamos aprovechar el poder de pensar hacia atrás para nosotros mismos. Como una remembranza que le permita hacer una evaluación de desempeño. Eso es lo que le está diciendo allí, y no es que retrocedamos para actuar. Porque nosotros podemos realmente poner el fin a nuestro pasado hasta que reconozcamos lo que ya hemos experimentado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Lo vemos como que si fuera un beneficio a un corto plazo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un análisis de qué fue lo que pasó. Cabal, lo que decía Saner, ver en qué partes podemos mejorar, qué parte podemos cambiar incluso, y traerlo ante las manos del Señor también. Yo valoraba tu comentario, Maki, cuando decías el Señor es un Dios creativo. Así pues. es. Y yo le escuché a alguien una vez decir, con cada creación, con cada persona, Dios forma un emprendedor. Y es así realmente, espera de nosotros lo mejor y espera que cada uno de nosotros busque una cuestión diferente, cree algo que en realidad marque la diferencia, y qué mejor si es Él quien nos da las ideas para poder actuar. Claro, esas son exitosas seguro. Asegurado. ¿Saben qué? Me gusta mucho el hecho de pensar que Dios espera que yo hoy pase de página y deje el pasado atrás, pero no solamente es que Dios me aliente a decir, ay, hijo, te toca cambiar la página, sino que Él también se suma al proceso. Así es. Y recordaba lo que dice 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y esa parte a mí me anima, me inspira muchísimo, porque es la invitación de Dios diciendo, hijo, vamos a cambiar de página. No es cambia de página tú y vemos cómo te va, sino es Dios diciendo, vamos a cambiar de página y si estás conmigo, lo viejo ha quedado atrás, ¿verdad? Y quizás hoy es un buen día para hacer ese cambio. Yo creo que uno se tiene que hacer cargo de los errores, ¿verdad? Uno se tiene que hacer cargo de los errores, pero no golpeándose a uno mismo, ¿verdad? Y diciendo, qué tonto, ¿por qué? No, sino entendiendo, ¿verdad? De que es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje, ¿verdad? Y que esta oportunidad no puede pasar solo como, no, pasa la página y sigue adelante, sigue y sigue y sigue y sigue. Porque inevitablemente, como decía el autor, esos errores te van a alcanzar y te van a volver a morder, ¿verdad? Entonces, uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca, cambiar ciertas actitudes, ¿verdad? Tal vez uno es muy bocón, cuenta mucho las cosas, ¿verdad? Siento que a veces uno les da como con cuchara a la gente las cosas, ¿verdad? Y se tiene que guardar más como José, ¿verdad? Cuando
le dijo todo a sus hermanos y miren cómo le fue, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno se las tiene que guardar, visiones que Dios nos da para uno y seguir adelante, ¿verdad, Aner? Así es, yo creo que es un lindo momento para poder orar y presentar al Señor, porque yo estoy también seguro que Dios está trayendo a nuestra memoria y esta conversación varias situaciones que tal vez todavía nos duelen en relación al pasado y lo quisiéramos invitar a que nos unamos en oración. Amado Dios, nos unimos esta mañana en oración delante de ti, sabiendo, Señor, que esas cosas que recordamos con dolor, con tristeza del pasado también nos pueden catapultar a ser una mejor persona, a tomar mejores decisiones y a no cometer el mismo error otra vez, Señor. Señor, encomendamos a ti esta situación, cómo nos sentimos, Señor, este dolor que causa en nuestro corazón, pero también pedimos de tu revelación para poder entender qué cosas debemos evitar en el futuro. Danos la sabiduría, Señor, para poder tomar estas decisiones que tenemos que tomar para poder corregir el rumbo y de igual manera, Señor, la valentía para poder enfrentar esa revisión de una manera muy sabia, muy prudente. En el nombre de Jesús encomendamos este proceso y te damos gracias, Señor, por las nuevas oportunidades que tú abres para nosotros porque tus misericordias son nuevas y tú nos quieres acompañar juntos en este proceso de revisión, de análisis y de toma de decisiones para el futuro. Señor, aquí está mi pasado, lo que me duele. Señor, aquí están las decisiones que tú estás poniendo en nuestro corazón y en el nombre de Jesús nos vemos victoriosos y levantados, Señor, fuertes y valientes para poder avanzar al futuro. Señor, dándote gracias por lo que pasó, pero también gracias por lo que viene por delante en el nombre de Jesús. Ya volvemos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Nosotros estamos disfrutando poder acompañarle en Vaya con Dios. Usted la está pasando bien. Y yo quiero invitarlo para que avancemos con la lectura del libro. Está Michael Hyatt acá con Tu Mejor Año. Así que lo invito a que se prepare. Nosotros también estamos listos para continuar con la lectura en este tercer segmento. Ok, entonces vamos a seguir porque el libro está buenísimo y dice así. A veces vivimos en el interior de historias poco útiles que nos relatamos a nosotros mismos. Otras veces albergamos ofensas para justificar nuestras acciones presentes o nos sentimos infravalorados porque nos tomamos a la ligera o nos descartaron de alguna otra manera. Si no pasamos la página, arrastraremos todos nuestros asuntos inconclusos hacia el futuro y eso saboteará todo lo que intentamos construir al avanzar. Ahora bien, antes de seguir adelante, quiero subrayar algo. El proceso que estamos abordando juntos está pensado para ayudarte a tratar reveses y frustraciones. No está pensado para ayudarte a tratar el trauma grave. Muchos de nosotros hemos soportado algunas sacudidas muy reales, incluso catástrofes. Quizá perdiste un matrimonio, tal vez perdiste a un ser querido o experimentaste un accidente, una enfermedad, un ataque violento o la pérdida total de un negocio. A menos y hasta que abordes los eventos traumáticos, estos pueden influenciarte e incluso definir tu futuro de maneras profundamente dañinas. Lo que detallo a continuación solo puede llevarte hasta cierto punto. Si necesitas incorporar recursos externos como un terapeuta, te recomiendo que lo hagas. En palabras Brené Brown, el abordar el pasado traumático, eso es pura valentía. Para el resto de nosotros, enumerar nuestros desengaños y procesarlos puede ser suficiente. Y eso es de lo que haremos durante esta semana. Exploremos hoy el término repaso tras la acción. El ejército estadounidense tiene un método útil de pensar hacia atrás. Se denomina repaso tras la acción. Desarrollado por primera vez en 1981, las Fuerzas Armadas estadounidenses lo han utilizado desde entonces para mejorar el rendimiento y ser mejores en lo que hacen. El autor continúa diciendo, después de un acontecimiento, la meta es entender lo que sucedió, por qué sucedió y cómo pueden mejorar. Muchos negocios utilizan este proceso y también nosotros podemos utilizarlo. Este tipo de pensamiento hacia atrás te situará en una mentalidad excelente a medida que te preparas para diseñar tu futuro y experimentar tu mejor año. Marilyn Darling, Charles Parry y Joseph Moore estudiaron el proceso de repaso tras la acción. Para la entrevista de Harvard Business Review, ellos ponen el ejemplo de un entrenamiento de batalla en el desierto de California.
Llamaré a los dos equipos, equipo 1 y equipo 2. El equipo 1 era excelente, en raras ocasiones era derrotado. Su tarea era ayudar a entrenar al equipo 2, haciendo que recorrieran un escenario casi real. Pero en este caso, el equipo 2 se las arregló para sorprender a los entrenadores con un plan de ataque inesperado. Vaya, el equipo 2 rompió las defensas del equipo 1 y lo dejó sobrepasado en potencia de fuego y superado en táctica. Por lo tanto, preguntemos, ¿bajaron los entrenadores sus cabezas con vergüenza y derrota? No. En cambio, realizaron un repaso tras la acción. Estudiaron lo que salió mal y lo que salió bien y cómo ajustar su enfoque en el futuro. De hecho, el comandante del equipo 1 lo llamó un buen ensayo para próximas misiones. ¿Por qué es importante esto? Porque poner fin al pasado se trata de avanzar hacia el futuro. Como dijeron los autores del estudio del Harvard Business Review, un repaso tras la acción es un proceso vivo y penetrante que conecta explícitamente la experiencia del pasado con la acción del futuro. Así que muy interesante lo del repaso tras la acción. Ahora, humanamente, digamos, esto de analizar el pasado y todo es un proceso de aprendizaje, no es algo natural del ser humano. Lo que hacemos nosotros regularmente ante el dolor es saltárnoslo, ¿verdad? Evitar recordarlo. Querer ignorarlo, ¿verdad? Decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero cuando lo ignoramos, dejamos de sacarle provecho a lo que el dolor del pasado o aún las victorias del pasado nos dejaron. Sí, así es. Y muchas veces cabalmente queremos, para no evitar el dolor y no sentirnos heridos, ni siquiera hablar del tema, ni siquiera volverlo a tratar y dejarlo allí, no nos va a volver a pasar. Pero sí, por eso me menciona Brené Brown que se requiere coraje, se requiere valentía. Exacto. Para poder entender lo que pasó, revisémoslo, pero eso sí, saquemos conclusiones. Y yo sí que recomiendo algo. Este proceso de revisión no debe hacerlo uno solo, debiera hacerlo acompañado y poderlo socializar un poco, porque muchas veces uno se puede quedar entrampado en algo que no es cierto y simplemente lo está viendo con el dolor. Entonces, compártalo con alguien. Muchas veces es un compañero de trabajo o varios compañeros de trabajo, hacerlo en equipo. Muchas veces es un pastor, muchas veces es un psicólogo, ¿verdad? Dependiendo la gravedad de la situación, pero tengamos ese cuidado. Y por cierto, también lo dice Brené Brown, el tema de la vulnerabilidad es muy bueno, pero tampoco es bueno, si no tengo el cuidado, ¿verdad? Contarlo con personas claro. a todo mundo, porque puede ser que alguien me haga daño. Entonces tengo que tener mucho cuidado que cuento, a quién lo cuento, pero es importantísimo hurgar en esa situación. Yo creo que uno se tiene que desahogar solo con Dios, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir con Dios y decirle, me siento así, pero con las otras personas tal vez no, ¿verdad? Porque, como decís, al final nos pasamos contándole a medio universo el problema, ¿verdad? Y parecemos disco rayado, porque solo ese tema de conversación tenemos. ¿Vieron? Cuando alguien se queda entrampado en el pasado, muy probablemente parece un disco rayado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque se trata de sacar conclusiones. Y muchas veces, como decía Anet, el punto de vista que yo veo las cosas es muy diferente a como lo puede ver otro que vivió dentro de la misma circunstancia, estuvo presente y ve que, no, mira, ahí no fuiste tan amable como vos decís, sino que eras abusiva o esto, lo otro. Entonces, te ayuda a hacerte cargo precisamente de lo que tenés que asumir como tu responsabilidad. Y cada vez que asumas una responsabilidad, la consecuencia que vas a tener que enfrentar por esos errores o que cometiste, ¿verdad? Van a ser más cortos. Si lo asumís, si sos valiente, si sos fuerte, ¿verdad? Si solo ignorás y todo, ese rencor puede ir creciendo tanto que puede ir cerrándote, como decía Julio, ¿verdad? Las posibilidades de relacionarte con otras personas, y al tener dificultad con relacionarte con otras personas, tu futuro se va a ver truncado, ¿verdad? Y no va a ser culpa en sí de la situación, sino de ti mismo, porque no hiciste ese análisis. Así es. Sí, y yo creo que cuando nos enfrascamos tal vez en enfocarnos en el pasado, como bien lo dice el autor, está bien, pero no se trata para lamentarnos y para crear todo un rollo respecto a eso, ¿verdad? Sino que a mí me recuerda la película que en su momento me hizo mucho impacto, La familia del futuro, no sé si ustedes la recuerdan.
el jovencito ahí, el protagonista principal, dice que cuando uno se enfoca en lo malo, está tratando de hacerlo solo para dejar ir el pasado y avanzar hacia el futuro. Porque tratamos nosotros de que esa manera de ver el pasado nos dé un paso hacia adelante para accionar y tratar de mejorar el futuro que viene. Y esto es lo que debemos de tomar como promesa de Dios, el que decía Maki, ¿verdad? Traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y preguntarle al Señor. Yo creo que si nosotros le preguntamos a Él, Claro. Señor, ¿por qué me sucedió esto? Quiero mejorar en esto. Él te va a dar la solución, porque estamos enfocados en ver el pasado como un aprendizaje para avanzar en el futuro lleno de fe y lleno de esperanza que Dios tiene para nosotros. Y siempre va a haber gente mala, ¿verdad? Sí. Siempre va a haber gente mala que se aprovechó de nuestra ingenuidad, que se aprovechó de todo lo generosos que éramos enseñando nuestro know-how, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que tenía intenciones ocultas y que pues nos hizo daño, ¿verdad? Pero esas personas hay que dejarlas ir también, ¿verdad? Porque como dice Ana, si encima, como les va bien, uno dice, ay, no es justo, Señor. No, porque la porción que a nosotros nos toca, ¿verdad? Lo que el Señor nos da a nosotros, en eso nos tenemos que enfocar. Y no tenemos que cerrar las puertas a querer ser de una forma diferente a lo que el Señor nos pide que seamos. Porque muy probablemente el Señor siempre te va a pedir que seas generoso, que seas amable, que seas buena persona, ¿verdad? Que siembres lo bueno. Entonces, si tú por una herida vas a dejar de ser lo que el Señor te pide que seas, pues entonces ahí lo que se va a truncar es tu vida, no la vida de los otros ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, yo no vuelvo a... Y ojo, porque eso es un acuerdo que estás haciendo no con Dios, sino con el enemigo, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar totalmente para No me vuelvo a enamorar, no vuelvo a confiar en personas, no vuelvo a contratar a nadie. Bueno, Exactamente, muchas muchas cosas, mentiras. ¿verdad? Que uno dice como absolutos. Y Sí. esas son trampas del enemigo que te van a impedir llegar a todo tu potencial. Fíjese que hablando de esto me hace pensar en lo del síndrome de Estocolmo, Ajá. en donde se sienten afecto por su captor, ¿verdad? Ajá. Y creo que muchas veces nosotros hasta nos encariñamos siendo víctimas del pasado, ¿verdad? Ay, que yo sufrí esto. Y pareciera, creo que no es así, pero hasta pareciera que disfrutamos contar que somos víctimas. Ajá. Y nos enfrascamos en esa parte, ¿verdad? Nos encariñamos con nuestro captor, que es el pasado, y vivimos en ese síndrome de Estocolmo. Y creo que eso es peligroso también, Por eso ¿verdad? necesitamos ese libro. Ese libro que Cambie tiene. su trayectoria. Sí, total. Y otra cosa que yo me quedo también pensando en este momento es así, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos? Muchas veces nos criticamos de una manera tan severa y decimos, es que cómo fui de tonto, ¿por qué me dejé engañar? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? Cuando nos vemos como Dios nos ve y decimos, y nos vemos con misericordia. Y puede ser mucho el contexto en el cual yo crecí o la educación que recibí, o puede ser el ambiente de trabajo donde esté. Pero tenemos que ser menos duros con nosotros, tenemos que cambiar nuestras conversaciones con nosotros mismos porque muchas veces podemos acusarnos y ser más grande acusador que lo que las otras personas mismas están haciendo. Ahí está. Nosotros nos tenemos que perdonar a nosotros Sí. mismos, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Que si fuimos buenas, hicimos lo correcto y fuimos mal pagados, no nos preocupemos porque esa cuenta la recoge el Señor. Ajá. Y el Señor es el que nos va a pagar, ¿verdad? Entonces, y Él nos va a llevar entonces a un nivel un poco más arriba, más superior, nos va a... Recuerden que Él es nuestro proveedor y Él es el que nos da las posibilidades y las oportunidades que nadie nos puede dar. Entonces, conservemos nuestro corazón, que es lo más importante, porque una persona que tiene un corazón sano siempre tiene nuevas oportunidades, siempre tiene... Miren, a una persona que cuida su corazón, Ajá. pues tiene esperanza del futuro, tiene anhelos, tiene expectativas positivas y siempre se le abren nuevas puertas. Y por supuesto, no debemos de quedarnos ahí, ¿verdad? Ustedes no debemos de perder mucho tiempo viendo el pasado, porque como bien dijo Maki en la lectura, nos va a alcanzar y nos va a morder otra vez. Morder. Entonces, no perdamos tiempo en ese pasado, ¿sabe? Usted tiene que avanzar hacia el futuro y debemos de probar nuevas cosas, intentar cosas que probablemente en el pasado no hubiéramos hecho, abramos nuevas puertas, probemos nuevos métodos
instruyámonos, eduquémonos. eso, qué bueno Hay eso. que hacer tantas cosas que nos ayudan a avanzar. Y por supuesto, creo yo que debemos de ser curiosos, ¿verdad? Esa curiosidad que viene del Señor, que nos da ese refrigerio santo de saber de que tenemos un futuro, un desenlace lleno de fe y de esperanza, que es lo que nos motiva a hacer las cosas de manera Exacto. diferente, ¿no creen Y ustedes? sabes una cosa, yo me puedo Superarnos. también en que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, amigo oyente, amigo televidente, nunca es tarde. Con Dios nunca es tarde. Podemos empezar hoy, y sí, es cierto, ya me alcanzó el tiempo tal vez, pero no, el día de hoy puedo empezar y nunca va a ser tarde. Totalmente de acuerdo. El autor dice, la meta es entender lo que sucedió, por qué sucedió y cómo pueden mejorar. Y sé que a nivel organizacional eso funciona, ¿verdad? Las organizaciones utilizan eso, pero Total. creo que también lo podemos utilizar a nivel personal y por qué no también a nivel espiritual, Ajá. ¿verdad? De llegar con el Señor y decir, Señor, entiendo que esto pasó, ¿qué puedo aprender de esto y cómo puedo mejorar? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Para mejorar. Creo que a veces deberíamos también de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer Claro. yo para mejorar, para crecer, para avanzar? Eso tendría que ser lo primero. ¿Por qué? Porque Dios está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Así que ¿quién mejor para guiarte, verdad? Si tienes que pedir perdón, pide perdón, ¿verdad? Si tienes que dejar ir y perdonar tú, ¿verdad? Aunque no sea presencial, hazlo y sigue adelante. Y de la mano de Dios, pues increíble, te espera un gran futuro y tu mejor año, ¿verdad? Este va a ser tu mejor año. Y sabes una cosa, yo pensé acabar, eso también, un oyente escribió eso, ¿verdad? Que tengo presente mi pasado solo para reflexionar y tomar en cuenta para mi futuro. Y en efecto, tenemos que saltar esa página y tomar decisiones valientes este nuevo año, sabiendo que Dios tiene planes para mí de bien y no de mal. Y muchas veces cuando nos acercamos delante de Él y decimos, Señor, aquí estoy nuevamente pidiéndote por favor perdón y me ayudes a poder tomar mejores decisiones. Y cuando hablamos muchas veces de nuestro pasado, Él dice, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Ya las ¿De qué cosas estás hablando, pasaron, Willis? ¿verdad? Eso ya lo sepulté, quedó sepultado en el mar. Y muchas veces podemos quedarnos ahí atrapados, pero tomamos la decisión valiente. El día de hoy yo creo que es un lindo reto para saltar esa página de cara al futuro, lo que tenemos. Aner, y bien lo decías, nunca es tarde para empezar. No. Y ¿cuándo empieza el mejor año? ¿Cuándo empieza? ¡Hoy! Si usted dice, se me pasaron ya 8 días y no he hecho mis planes, no he cumplido con lo que me prometí. Y Empieza sabe, hoy. empiece hoy. El Señor está con usted y le aseguro de que Él hará que usted dé pasos firmes hacia adelante, viendo hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento que nuestro Señor nos dejó. Eso está en el libro de Filipenses. Recordemos eso de una forma extraordinaria, sabiendo que la palabra nos llena de ese valor que necesitamos para avanzar, nos da ese ánimo, la estrategia, la energía, la fuerza. Todo nos lo da para que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Así que hoy pongamos fin al pasado y avancemos. Hoy es un buen día para fortalecer nuestra vida cristiana, para ser más fuertes también ante la tentación y poder resistirla y para poder esforzarnos y vivir en integridad y en santidad. Hoy es un buen día para dejar atrás el pasado y comenzar. Yo quiero invitarlo a que me acompañe en esta oración y juntos le digamos al Señor, Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia y reconocemos nuestra necesidad. Padre, tú conoces nuestro corazón y sabes si nos hemos estancado en algo del pasado. Puede ser algo doloroso, malas decisiones que hayamos tomado, o quizás también nos hemos quedado con las glorias del pasado y hemos dejado de ver lo que está por delante. Hoy queremos pedirte que nos fortalezcas, que nos ayudes si es acaso que estamos pagando consecuencias a causa de nuestras malas decisiones o de circunstancias que nos hayan pasado, que nos fortalezcas para que podamos avanzar con tu ayuda. Y si, Señor, hemos dejado de ver el futuro y si hemos dejado de pensar que el Dios que nos ayudó en el pasado nos quiere ayudar también en el futuro, Señor, que hoy pongamos la mirada en ti y que recordemos que tus planes son buenos. Tus planes para nosotros son planes, Señor, diferentes a los que nosotros tenemos. Y aunque nosotros pensamos en planes buenos para nosotros, tus planes aún son mucho mejores. Así que ayúdanos a aferrarnos a tu voluntad, a tus planes, a recordar lo que tu palabra nos dice, Señor, que tú eres ese buen pastor
que nos cuida y nosotros hacemos nuestra esa palabra. Así que te pido, Señor, que si hoy alguien allí en el trabajo, en medio del tráfico, quizás hoy necesita decir, Padre, ayúdame, quiero pasar página. Señor, necesito sacar provecho a lo que viví en el pasado y dejarlo atrás y comenzar un nuevo caminar, que hoy tú puedas fortalecerlo, Espíritu Santo, que tú puedas guiar sus pasos de hoy en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Y yo creo que es un buen día para pensar hacia adelante, porque pensar hacia adelante nos da, ¿qué nos da, Maki? Nos da visión, nos da fe, ¿verdad? Y nos da esperanza. Así es. Y pensar hacia adelante también nos brinda la posibilidad de avanzar. Es decir, revisamos qué hemos cometido mal o qué podemos hacer mejor y nos da esa posibilidad de avanzar hacia el futuro. Y pensar hacia adelante, obviamente, nos da progreso. ¿Y qué es el progreso? Es avanzar, es adelantarse y perfeccionar la experiencia. Cada experiencia nos enseña algo, pero lo importante es que usted y yo sepamos que con esa experiencia podemos ganar mucho al aplicarlo en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Muchísimas gracias por sintonizar Vaya con Dios, por habernos permitido acompañarles en las actividades de la mañana. Pon fin al pasado, es lo que hemos estado hablando. Y por favor, escuche bien esto. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Es lo que nos dice Isaías 43, versos 18 y 19. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio poder acompañarles en esta mañana. Y como le decimos todas las mañanas, por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Bendiciones! Hoy es lunes. Vamos con todo. Vaya con Dios.